365 con Dios, con Wendy Necio Sub. ...28 de marzo... Jesús está en mi barca. Después de esto, Jesús ordenó a sus discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro a orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla y navegaba contra el viento, y las olas lo golpeaban con mucha fuerza. ¿Qué hace Jesús mientras nosotros estamos en la barca? ¿Qué hace mientras las olas golpean con fuerza? Él está orando por nosotros. No es indiferente a las tempestades que ocurren en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos? En esos momentos donde sacamos fuerzas de las que no tenemos para estar en pie, y nosotros mismos pensamos: ¿cómo lo estoy logrando? Y es solamente porque Jesús está orando por nosotros. Jesús sabe que nosotros necesitamos de su oración para mantenernos firmes. Por ello, cuando las olas golpean tu vida y las golpean muy fuerte, quiero que recuerdes que Jesús está orando por ti. A veces pensamos que Dios se olvidó de nosotros y que lo que estamos pasando es muy fuerte y que Él está ocupado en otras cosas, que lo nuestro es insignificante. Dios nunca está más lejos de nosotros que a una oración de distancia. Cuando tú sientas que tus pies no te pueden sostener, arrodíllate. De Dios vendrán nuevas fuerzas. Nunca somos tan altos como cuando estamos de rodillas delante de Dios, reconociendo nuestra necesidad de Él. Si hoy pudiéramos escuchar la oración de Jesús por nosotros, no tendríamos miedo a enfrentar 1.000.000 de problemas o de enfermedades, porque tendríamos la seguridad de que Él está de nuestro lado. No le podemos pedir a Dios: haznos escuchar aquello por lo que tú oras por nosotros. Pero cuando tú lees la Biblia, cuando tú encuentras el amor de Dios, cuando tú experimentas su presencia en tu vida, eso te quita el estrés y te regala mucha paz. La Biblia nos dice en los versos 25 y 26 de este mismo pasaje de Mateo: todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron, y llenos de miedo gritaron: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Lo mismo que le sucedía a los discípulos nos sucede a nosotros el día de hoy. A veces no reconocemos a Dios en el panorama de nuestra vida y nos llenamos de miedo. Las olas, la bulla, los demás, nuestros propios pensamientos nos juegan en contra y no nos dejan reconocer a Dios, que está en medio de nuestras vidas y en la situación por la que estamos pasando. Comenzamos a creer muchas veces que Dios nos ha dejado solos cuando nunca estamos solos. Entonces, cuando el temor comience a llamar a tu puerta, manda tu fe a abrirle y te darás cuenta que no habrá nadie tocando. El libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7 dice: así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. El mejor lugar para poner lo que nos preocupa es en las manos de Dios, no en tu cabeza. Es decisión nuestra si tomamos un café de la ansiedad o tomamos un extra expreso café de nuestra fe. ¿Escuchamos las palabras de Jesús o escuchamos las palabras de las noticias, las malas noticias, lo que nos dicen los médicos? Que todo sigue empeorando. Verso 27 dice: enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y qué necesarias son estas palabras para nosotros, para lo que sentimos, para el miedo, para los pensamientos en contra. Que Dios nos diga: cálmate, no tengas miedo. Y yo creo que hoy Dios me ha enviado a decirte eso: cálmate y no tengas miedo.
Jesús siempre nos responde así: cálmate, yo soy lo que necesitas, yo soy tu pronto auxilio, no hay nada que temer. Él está en control. Versos 28 y 29 dice: entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven de inmediato. Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. El acto de Pedro de caminar por el mar hizo que él diera un paso valiente. Lo llevó a experimentar algo sobrenatural. Existe gente que piensa que para alcanzar un milagro solo debe tener fe, pero debe también tener obediencia, porque no alcanza con solo desear. La obediencia va más allá de lo que pensamos, sentimos o deseamos. No nos podemos olvidar de la fe, pues cuando Pedro recibió la orden, actuó. No pensó, él solo hizo lo que tenía que hacer. Él no miró las olas, no escuchó a los demás discípulos que le gritaban que era un fantasma, no se sintió atemorizado por el viento que soplaba, no pensó en lo que estaba sucediendo en el momento, solo confió en la orden que le dio Jesús y se arriesgó al máximo hasta exponer su vida. Eso es fe. No pienses ni escuches nada que no te deje avanzar en tu camino. La fe es como una linterna. No importa lo oscuras que parezcan las cosas, te ayudará a encontrar lo que buscas. Versos 30 y 32 nos dice: pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Iba bien Pedro, pero allí comenzó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió el brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí. ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Es normal tener miedo. Está bien no estar bien. Pero ¿qué debemos hacer en esos momentos? Decirle a Jesús: sálvame. ¿Y qué hará Jesús? Él extenderá su brazo para ayudarnos. Él extenderá su brazo para abrazarnos. La fe es acción. Tu fe podrá mover montañas, pero para eso necesitas ejercitarla. Cuando ya hemos comenzado a actuar, debemos afrontar con valentía y seguir, aún con miedo. Jesús sujetó a Pedro. Yo quiero creer que lo abrazó y le dijo: oye, ¿por qué dudaste? Y ambos subieron a la barca. Cuando Jesús está en nuestra barca no hay nada que temer. Él se hace cargo de todo. Lo que debemos hacer es confiar, calmarnos. Debes saber que su brazo va a estar extendido para ayudarte. Él no te va a dejar solo en esta lucha. Dile a Dios: Jesús, súbete a mi barca. Sé tú quien controle el timón de todas las cosas. Tú eres el capitán y yo estoy a tu costado. Yo no soy quien lleva las riendas de esto. Quiero que seas tú. Te cedo todo el control. Y quiero que tú me ayudes a decidir el camino correcto, las decisiones correctas y las cosas que debo hacer. Quiero ser una mujer de fe. Ora y dile: quiero ser un hombre de fe. Quiero poner mi fe en acción. Quiero creer, Dios, que tú harás algo mucho más grande de lo que yo estoy pensando. Y que tú vas a acallar todos mis miedos y me vas a llevar a buen puerto. Creo en ti, Señor, y creo que tú estás conmigo en este momento.